Y ministerio no es un asunto nada más, permíteme decirlo así, para ministros profesionales. O sea, no estamos hablando de que esta es una clase para que los pastores hagan o dejen de hacer ciertas cosas. El ministerio es servicio y todos estamos llamados en ese sentido al ministerio. Si eres papá o eres mamá, tienes un ministerio ahí directamente en tus manos. Si eres vecino, tienes un ministerio ahí al lado de tu casa. Si eres hijo, tienes un ministerio con tus papás, con tus hermanos y con tus compañeros de escuela. Estamos hablando de oportunidades de servicio. Y creemos que la manera en la que hacemos ministerio, en ese sentido natural, está regida por la Biblia. Por otro lado, también queremos que esas mismas normas que el Señor Jesús nos mostró como ejemplo, esas mismas cosas que la Biblia enseña, tienen que regir, ahora sí, permítame decirlo así, el ministerio oficial de la iglesia. Es decir, por ejemplo, en Semilla tenemos el ministerio de Un Paso a la Libertad, que es para atender a personas con discapacidad, con alguna adicción. O el ministerio de Club Semilla, que es para atender a los más pequeñitos de la iglesia. O el ministerio de predicación, que es desde el púlpito. O el ministerio de visitación a enfermos, que tenemos gente que va a visitar a los hospitales para orar por la gente, por las personas que están en necesidad. O todo ese tipo de ministerios también se rigen bajo esas mismas normas. Entonces, ya sea que a lo mejor un día Dios te llama al ministerio oficial en una iglesia, o a lo mejor Dios te llama a este ministerio natural y cotidiano. Ambas deben estar regidas por lo menos las 4 cosas que vamos a ver el día de hoy en la conferencia de principios de ministerio. Entonces, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos venir delante de ti. Y gracias porque eres tú quien nos puede enseñar, no solamente con instrucción, sino con tu ejemplo. Y no solamente con tu ejemplo, sino que tu Espíritu Santo puede en nosotros hacer esa obra que en nuestras fuerzas es imposible. Sujetamos este tiempo y todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. ¿Ya estás ahí? Y la primera conferencia, la que me tocó a mí, es precisamente el ejemplo de servicio, y lo vemos en Jesús. Podrías también decir el ejemplo de ministerio que vemos en Jesús en el capítulo 13. Y es un capítulo muy conocido, es el capítulo donde está esta escena en la que Jesús lava los pies de sus discípulos. Pero abramos nuestras Biblias y vamos leyendo lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta escena comienza en el capítulo 13 y se va a extender varios capítulos, y es como el último discurso que da el Señor Jesús antes de ser arrestado y luego crucificado. Todavía va a hablar, ¿no? Incluso desde la cruz habla, pero ya estoy hablando de un discurso de instrucción y de enseñanza a sus discípulos. Este es el último, y el Señor Jesús lo sabe. Y cuando está diciendo acá que sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabía lo que estaba por suceder. Los discípulos, a pesar de que el Señor Jesús ya se los había dicho, varias veces les había dicho: el Hijo del Hombre va ahora para ser entregado y será juzgado y será entregado a los gentiles lo había dicho muchas veces.
Pero ellos mismos no sé si no lo entendían o no lo podían creer o no lo querían creer, pero no cabía en sus mentes eso. Y ahí están sus discípulos más cercanos. Están los 12 ahí. Y dice que como había amado a los suyos, dice, los amó hasta el fin. Jesús conocía todas las fallas que ellos habían tenido. ¿Se acuerdan cuando estos hermanitos que el Señor les puso Boanerges, o sea, hijos del trueno, dijeron: Señor Jesús, en esta aldea no te reciben, hagamos descender fuego del cielo y pues tú decides, ¿no? ¿Secreta o cruji? ¿Cómo quieres que los dejemos a los samaritanos? No había amor en ellos, no había misericordia. No solo conocía sus fallas pasadas, también conocía el Señor las fallas que vendrían después. El Señor Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar esta noche. Conocía todo lo que ellos iban a batallar. A pesar de eso, dice que los amó hasta el fin. Y hasta el fin quiere decir hasta lo máximo, hasta lo sumo, hasta el extremo. Y no solo sus fallas pasadas o sus pecados pasados, y no solo sus pecados futuros, sino sabía que en ese momento estaban a la mesa con los pies sucios. En aquella cultura, pues en ese tiempo no existían zapatos o calzado cerrado de alguna manera, y los caminos no estaban asfaltados, eran caminos polvorosos, caminos de tierra, caminos sucios, ¿no? De pues lodo, y pues la gente iba de un lado a otro caminando así, y era la costumbre que al llegar a una casa, al sentarse a comer, el anfitrión les ofreciera lavarles los pies. ¿Por qué? Porque no se comía tampoco sentado en una mesa alta, se comía reclinado en una mesa muy pequeña, apoyado sobre un brazo y con la otra mano, pues con una especie de tortilla, comiendo el potaje que estaba ahí. Entonces, era una costumbre que el anfitrión lavara con uno de los siervos de más baja categoría, lavara los pies de los invitados. Ahora, llegaron a este lugar y no había anfitrión, y todos pensaron, pues entonces, como que, pues, ¿quién lava los pies? No, pues ni modo, nadie. Y se sentaron a comer así. Y el Señor Jesús no solo conocía las fallas pasadas, pecados futuros, sino también conocía que en ese momento todos tenían los pies sucios, y tenían los pies sucios porque no querían ni lavarse ni colaborar en amor a que los otros se lavaran. Dice Lucas, creo que es en el capítulo 22, por ahí del versículo 22, 24, que antes de este momento los discípulos habían estado platicando, discutiendo quién de ellos era el mayor. Por supuesto, ninguno iba a decir, pues yo les lavo los pies mientras siguen ustedes platicando. No, probablemente decían, yo hice más milagros que tú. Sí, pero yo soy más humilde. Sí, pero no sé. Y están en ese asunto, y se sientan a la mesa y están todos con los pies sucios. Y creo que a partir de aquí el Señor Jesús nos muestra cómo en su ejemplo podemos ver la manera de amar y la manera de servir. Entonces, versículo 2. Versículo 1, ahí estamos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un último detalle. El Señor Jesús identifica muy bien esto. Estos de pecados pasados, de pecados futuros y de patas sucias, espiritualmente hablando, son míos. Y son suyos porque Él los eligió. Y lo dijo muchas otras veces. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces el Señor Jesús sabe todo esto y dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios
y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo es como una pequeña vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Creo que la primera forma en la que Jesús nos enseña cómo debemos amarnos y cómo debemos servirnos es con libertad. ¿En qué sentido? El Señor Jesús sabía, dice ahí, de dónde había salido. Dice en el versículo 3, sabía que había salido de Dios y sabía dónde iba, sabía que a Dios iba. El Señor Jesús no tenía conflictos con su pasado y no tenía preocupaciones acerca de su futuro. Y por eso tenía la libertad para en ese momento amar y servir a los que están alrededor. Cuando no resuelves tu pasado en el Señor, constantemente vas a vivir atado. Constantemente Satanás va a venir y te va a poner lazo. Constantemente va a venir a estropear lo que puedas hacer el día de hoy. ¿Y cómo resuelves lo que está en el pasado? Porque nadie puede regresar. Pues de una manera muy sencilla, fe. Si has creído que el Señor Jesús ha pagado el precio de tus pecados, puedes tener libertad de todo lo que hiciste. Una y otra vez la Biblia nos habla de nuestra miseria en nuestra naturaleza, pero también nos habla de la suficiencia en el sacrificio de Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y dice Pablo que todas son hechas nuevas. ¿Has hecho cosas en tu pasado que te avergüenzan? Que ni siquiera te gustaría, que no te gusta ni platicar de ellas, ni siquiera recordarlas, que así solito, cuando suben a tu mente esos recuerdos, solito te sonrojas. Una y otra vez Satanás va a tratar de traerte eso en mente para descalificarte en el servicio. Pero tienes que ser llamado, tienes que entender que Dios te llamó a libertad. Habiendo perdonado tus pecados, eres libre el día de hoy. Ahora, si todavía estás en esos pecados, entonces no has sido hecho libre, probablemente no has creído, probablemente el problema no está en tu libertad en el pasado, sino en tu esclavitud del día de hoy. ¿Y qué necesito para salir de mi esclavitud del día de hoy? Fe, una vez más. Creer en el sacrificio de Cristo. Acuérdate, la fe es una fe que trae fruto. Si no hay fruto, no hay fe. No buscamos el fruto, pero la fe que viene del Señor produce fruto. ¿Cómo soy libre de mi pasado? Con fe. Ahora, ¿cómo puedo entender mi futuro? Con esperanza, que también está ligada a la fe. Porque si no puedo creer lo que Jesús ha hecho, tampoco voy a creer lo que Jesús va a hacer. La esperanza está ligada a esa fe. Y yo puedo ver al futuro sabiendo que el Señor Jesús va a ser fiel en todas las áreas en que Él ha prometido. Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de mi familia, Él va a cuidar de todo y que todas las cosas van a obrar para bien a los que le aman, a los que son suyos. Hay una esperanza que tenemos, que dice el escritor de Hebreos, que esa esperanza es como un ancla del alma. No sé si tú recuerdas para qué sirven las anclas. Las anclas sirven para que cuando las sueltas en el mar se enganchen en algo del suelo marino y entonces un barco no tiene cómo frenar. En el agua no puedes frenar, pero este aparato que está enganchado en el suelo le permite estar firme. Sí, se balancea de un lado a otro, pero no se mueve porque tiene un ancla que lo sujeta. Ahora, el ancla que nosotros tenemos es un ancla que no va hacia abajo, sino va hacia arriba. Dice el escritor de Hebreos que esta esperanza es como un ancla del alma que atraviesa los cielos y llega hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios.
La esperanza también trae algo que no nos gusta mucho, y es paciencia. Si no tienes esperanza, no vas a tener paciencia. Sería ridículo ir al metro a las 3 de la mañana y decir, pues ahorita va a pasar el metro. Porque no va a pasar, a esa hora no va a pasar. ¿Cuándo puedes esperar? Cuando sabes que viene. Tienes esa esperanza y esa esperanza puede traer paciencia. El escritor de Hebreos también dice que seamos imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia son los dos pies en los que podemos caminar en libertad. Si tienes fe, sabes que el Señor es fiel y puedes tener paciencia. Y cuando tienes eso, resuelto tu pasado, resuelto tu futuro, vas a tener libertad para amar en el presente. Tal vez por eso Pablo constantemente hace esta trilogía de rasgos, ¿no? Fe, esperanza y amor. En varias de sus cartas menciona estas tres cosas: fe, esperanza y amor. La fe resuelve mi pasado, la esperanza resuelve mi futuro y el amor me permite tener libertad para servir a todos el día de hoy. Entonces, número uno, el Señor Jesús tenía esa libertad. Ahora, número dos, el Señor Jesús también estaba dispuesto a pagar el costo de servir o el costo de amar. Fíjate ahí en el versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice el versículo 2 al principio, cuando cenaban. El Señor Jesús estaba cenando y vio interrumpida su cena para poder servir a sus discípulos. El amor y el servicio tiene un costo, y este costo pues normalmente se ve en la interrupción de mis planes y la interrupción de mis cosas y en la interrupción de mi vida. Muy a menudo. Si tienes hijos chiquitos, lo sabes. Si no, tal vez lo sabrás. Y si ya los tuviste, pues acuérdate. Pero dices, ahora sí, domingo, estamos de viaje, voy a dormir hasta tarde. Papá, 6 de la mañana. Ahora sí, terminamos de comer, voy a hacer una siesta. Papá. Ahora sí, ya se durmieron, voy a poder hacer lo que tengo que resolver del día de hoy. Papá, quiero agua, papá. El costo del amor y el servicio es vivir una vida interrumpida. Y el Señor Jesús nos muestra que estaba dispuesto a ser interrumpido. Parte de estos principios de ministerio es estar dispuesto a pagar ese precio. Y ese precio puede ser cosas tan sencillas como eso, ir al cine con tus hijos y a la mitad de la película, que normalmente nosotros disfrutamos más que nuestros niños chiquitos, en la mitad de la película quieren ir al baño y tienes que decir, no te puedes aguantar 1 hora y media más. Hasta cosas distintas, cosas que uno quisiera en verdad hacer y que pueden ser importantes, pero que es más importante resolver en amor y en servicio lo que están viviendo ellos, las personas que amamos. Y eso puede ser un vecino, eso puede ser un familiar. El costo es vivir una vida interrumpida. La segunda cosa que es un costo, yo creo, tiene que ver con estar involucrado. Hace un par de días platicaba con una señora que, entre otras muchas cosas, ¿no?, me decía
es que, mire, pastor, hay 3 cosas que la gente suele hacer, pero una de ellas es la que verdaderamente es difícil. Cuando uno tiene un problema, la gente viene a ayudar. Y eso es bueno. Ayudar es bueno. Pero ayudar es algo externo. Otras veces la gente viene y te soluciona el problema, y es bueno que a veces te solucionen el problema. Pero estas 2 cosas las puede hacer cualquiera. O sea, tú paras en la calle, tu coche no arranca y alguien puede bajarse a empujarte y te ayuda. ¿Quién era? No sé. Ni supe ni cómo preguntarle porque arrancó, ya me fui en el coche y ya ni para darle las gracias. Entonces la ayuda es buena, pero la puede hacer cualquiera. Traer la solución, pues también, ¿no? Se descompuso la lavadora o se fue la luz, pues llamas a la empresa, viene, resuelve, se va. Pero hay una tercera cosa que es la importante, y es servir. Servir no es ayudar, y servir no es resolver. Servir es estar contigo. Y el Señor Jesús, cuando se involucra, está sirviendo. O sea, no les ayuda. A ver, miren, ya les traje aquí el agua, cada quien lávese los pies. No les ayuda. Tampoco les resuelve el asunto. A ver, 500 ángeles, por favor, vengan, laven los pies. O al anfitrión. No, tampoco lo resuelve. Lo que hace es servirles. Cuando nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos experimentan dificultades, problemas, confusiones, no necesitan necesariamente quien les solucione el problema y no necesitan necesariamente quien les ayude, porque a veces no hay solución y a veces no hay cómo ayudar. Pienso en un duelo. Cuando alguien ha experimentado el dolor de la pérdida de alguien querido, ¿cómo lo solucionas? ¿O cómo le ayudas? Pero puedes servirle. Puedes, en este sentido, lavarle los pies. Servirle. El Señor Jesús tampoco hace un discurso acerca del servicio. No agarra y les da un sermón. Es más, ni siquiera está tratando de enseñarles una lección y ya. Les voy a enseñar cómo se hace. El Señor Jesús está mostrándoles amor. Está mostrándoles amor. Y lo que hace es levantarse, dice, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿No te suena en la mente que eso es simplemente como una imagen, como un reflejo en chiquitito de lo que Él hizo desde su trono, en que estando en su trono en el cielo, por decirlo de alguna manera, se quitó su manto, se ciñó cuando descendió a la tierra como hombre, y estando en la condición de hombre, Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo y lavó los pies de sus discípulos con agua, que es el agua de la palabra, el agua del Espíritu. Lo que Jesús está haciendo es ejemplificar algo que Él hizo de una manera, permítame decirlo así, cósmica. Y sabes, a veces la manera de predicar el Evangelio es mostrando el amor de Dios de esta manera. Y esta manera nos permitirá, a lo mejor la gente te dirá, ¿por qué haces esto? Simple, porque el Señor Jesús hizo esto por mí. Entonces, hay una libertad que necesito para el amor. Hay un costo que tiene el amor, ser interrumpido, estar involucrado para poder ser parte de la persona a la que estoy sirviendo. Pero también aquí nos da una tercera cosa, que es un modelo de amor. Versículo
4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabes? No hizo un anuncio público. A ver, discípulos, presten atención. Voy a hacer algo que ustedes van a valorar. Pueden sacar unas cuantas fotografías si quieren. Esto es importante. No hizo nada de eso. Se levantó y sirvió. Punto. Muy sencillo. Se humilló y, ¿sabes? Lo hizo ante gente que no merecía la humillación del Señor. No lo merecían. No eran gente especialmente lúcida, no eran gente, no sé, valiosa en sus méritos. Eran gente normal. Y a veces tú y yo pensamos, ay, bueno, pero si fulanita hace esto, entonces sí. O si mi esposo muestra arrepentimiento, entonces sí. O si mi esposa deja de hacer tanto pancho, entonces sí. O si, y empezamos a poner precio a nuestra humillación. Uy. Y el Señor Jesús nos muestra que simplemente vio un problema, vio una necesidad y Él se humilló para servir. Y ese es el modelo que tenemos que tener. Simplemente. Verso 6. Dijimos libertad para el amor, costo del amor, modelo de amor. Ahora, todo eso siempre va a tener algo, una dificultad en el amor. Mira el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, ¿no? Está lavando los pies a todos y llega con Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando intentamos servir a alguien, a veces vas a toparte con esto, que es, alguien dirá, alguien tan humilde como Pedro, que no quería que el Señor Jesús se humillara. No es humildad, es orgullo. Es orgullo. Es querer presentarse delante del Señor sin necesitar del Señor. Y conocemos mucha gente alrededor que piensa que en sus buenas obras ya está justificado. Yo tengo un amigo que pues no estaba muy de acuerdo cuando yo me hice cristiano. Un hombre muy respetuoso, ¿no? Tampoco nunca me hizo ninguna grosería ni nada. Pero me decía, pues sí, eso del cristianismo está bien, ¿no? Para personas que están necesitando eso, ¿no? Personas que tienen problemas de alcohol o drogas. Pues sí, esa gente como que pues sí le ha ayudado mucho, pero pues a otras personas les ha arruinado la vida, ¿no? Y ver, tú tenías pues toda una carrera prominente, pues eres alguien que hubiera podido hacer algo pues en su vida, algo verdaderamente valioso, ¿no? O sea, nosotros, me decía, pues los que estamos bien realmente, pues es como una herramienta para ellos, ¿no? Los pobrecitos. Y es un orgullo. Y mientras estamos sirviendo, te vas a topar con gente orgullosa. Alguna vez lo he platicado, un amigo me dijo, Ibert, compré unos pantalones en el Sams o no sé dónde, y pues la verdad no me quedaron muy, muy chicos. ¿Te los puedo regalar o los quisieras? Y yo sí, pues sí, órale, gracias, ¿no? Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, pues ¿por qué no? Entonces, pues es que hay gente que no le gusta que le regalen cosas. Le digo, pues a mí sí, presta, ¿no? Pero hay gente que en eso piensa, oh, ¿estás diciéndome que no me puedo comprar ropa? ¿Y sabes qué es eso? Orgullo. Y hay gente que tiene orgullo
tan grande que rechaza la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que hizo Jesús con Pedro. Simplemente le explicó: necesitas esto. Con amor y con paciencia le explicó que si no tiene esto, no puede tener parte con Cristo. La segunda dificultad que tenemos al amar es lo que sigue, versículo 9. Entonces le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice un pastor: hay gente como Pedro que dice: yo no lo necesito. Y hay otra gente como el segundo Pedro que dice: sí, por favor, necesito llamarte, necesito verte, necesito que me resuelvas. Ay, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y es así como: espérate, o sea, Cristo tiene que ser tu ayuda. No solamente hay un problema en la deseo de independencia, pero también hay un problema en la sobredependencia. Y como iglesia creemos eso. Nuestra tarea, creemos, es ayudarte a que tu comunión con el Señor esté tan fortalecida, que permíteme decirlo así, espero que no lo tomes a mal, que tu comunión con el Señor esté tan fortalecida que no necesites una consejería. Yo no estoy diciendo que no quisiéramos recibirte en consejería o que no vengas a consejería, pero sino que tu comunión con el Señor sea tan fuerte, tan clara, basada en su palabra, dependiendo de su gracia, con la ayuda de su Espíritu, tanto que cuando vienes a una consejería solamente vienes a decir: mire, pastor, Dios me estaba hablando esto, y creo que es esto lo que me está diciendo. ¿Usted cree que está bien? Y el pastor te dirá: pues sí, todo esto es bíblico, yo creo que déjame orar por ti y ya. Y sabes, hay gente así, y cuando vienen esas consejerías sales de la oficina, ¿no? Sí, porque la obra la hizo todo el Señor y tú nada más dijiste sí. Lamentablemente hay gente que quiere recetas. Tienes que amar a tu esposa. Ok. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Pues, tienes que amarla, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, ¿tú cómo le haces? ¿Tú qué le llevas rosas, claveles? ¿Qué es lo mejor? ¿No? Y es así, pues, no sé si tu esposa es alérgica a las flores o a los chocolates. O sea, es tu esposa. Y también tiene que ver con fe, creer que Dios te quiere hablar. Otra vez, no quiero ser malinterpretado, pero es un poco falta de fe pensar que el pastor va a decirme cosas que Dios no podría decirme. El pastor también tiene sus problemas, también tiene sus conflictos, también tiene sus asuntos. Todos necesitan ser lavados de los pies. Todos, incluido el pastor. Hay una sola cabeza en el cuerpo de Cristo. Y si hay una sola cabeza, todos los demás que somos, cuerpo. Y como cuerpo necesitamos del ministerio de la iglesia. No sé si lo haces o no, pero por ejemplo, pues es chido cuando estás caminando por la iglesia y un hermano te dice: pastor, ¿me deja orar por usted? No, pues sí, no es muy común, pero está chido. O sea, que alguien ore por ti. ¿O no te gusta que oren por ti? Pues si te gusta que oren por ti. O sea, este es el cuerpo, el lavarnos los pies unos a otros. Porque fíjate lo que sigue. Versículo 11. Sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a su mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Nada más, déjame completar la imagen. Una vez que el Señor Jesús hubo descendido de su trono, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre se humilló, y etcétera, 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 etcétera. Luego fue ascendido hasta lo sumo y una vez más volvió, dice ahí, se volvió a la mesa, volvió a tomar su manto, como sucedió en verdad, que está a la diestra del Padre. Y entonces se encargó esta tarea ¿a quiénes? A nosotros, porque el día de hoy el mundo todavía sigue siendo lodoso, sigue siendo polvoriento y los pies siguen estando sucios. Y día con día alguien tiene que lavarlos. Y nos encargó esta tarea. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es bien importante. Si el Señor Jesús hubiera dicho, ok, ¿vieron lo que hice? Sí, Señor, ok, pues lávenme los pies. Si el Señor Jesús hubiera hecho eso, todo el mundo hubiera corrido a lavarle los pies. ¿Quién no quiere lavarle los pies a Cristo? ¿Quién no quisiera, Señor Jesús, pues apareces aquí? Claro que te lavo los pies, por supuesto. Pero Jesús dice, sí, unos a otros. No, pero es que una cosa eres tú, Señor, santo, santo, santo. Y otra cosa es este que está a mi lado. Pero el encargo del Señor Jesús es los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es importante porque no dice lo que yo he hecho, sino cómo yo he hecho. Lo que yo he hecho es cubrir una necesidad específica en un momento específico porque así era la cultura. El día de hoy no es necesario lavarle físicamente los pies a nadie que entra a tu casa. Entonces no es lo que hizo, sino cómo he hecho. ¿Qué es lo que hizo? Mostró amor, como sirviendo a los que necesitaban ser servidos. Incluido a Judas, que lo iba a traicionar, incluido a Pedro, que lo iba a negar, incluido a Juan, que iba a estar con él fiel hasta la cruz, el único discípulo que estuvo hasta el momento en que Jesús murió. Lo hizo incluso en aquellos apóstoles de los que no sabemos absolutamente nada. No hay ni una palabra registrada de algunos apóstoles y el Señor Jesús les lavó los pies. No es por mérito, es por amor. Dice verso 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y lo que hace el Señor Jesús al cerrar esto es decirles, esta es la clave de la felicidad. Esta es la clave del gozo. ¿Quieres ser bienaventurado? No tienes que saber esto, sino hacer esto. Quien está enfocado en sí mismo normalmente termina en depresión y amargura. Hace unos meses me tocó predicar acá y lo dije. ¿Quieres 10 pasos para vencer la depresión? Número 1, haz algo por alguien más. Número 2, repítelo 9 veces. 10 pasos sencillos para vencer la amargura y la depresión. Desenfócate de ti mismo. Hay veces que estamos cansados de muchas maneras. Hay veces que nos agotamos espiritualmente y físicamente también. Vivimos en una ciudad, en un mundo en que pues el estrés es la moneda cotidiana. Hay veces que queremos tirar la toalla y ya no hacer más nada. Cuando tengas esas ganas de tirar la toalla, tírala, ponte de rodillas y lava los pies de alguien. Esa es la manera de hacer el ministerio. Los pies se ensucian al caminar, pero para eso Dios nos dio la iglesia. Y el mundo
no se ha dado cuenta, pero tiene los pies sucios. Y necesita que enterarse que el Señor ha venido a lavarles por completo en la salvación y diariamente a lavarles los pies para la comunión. Esa es la manera en la que el Señor Jesús nos estableció. Y como te decía, aquí inicia un gran discurso, en lo que le llaman el discurso del aposento alto. Lee en tu casa capítulos 14, 15, 16, 17. Son escenas maravillosas, diálogos maravillosos. Pero comienzan con un acto muy claro. El Señor Jesús vio que estaban peleando quién es el mayor. Y en vez de criticarles, les sirvió. ¿Te imaginas si la iglesia en vez de criticar estuviera sirviendo? Pues bueno, para esto ninguno de nosotros es capaz. Ninguno de nosotros puede en sí mismo decir, ok, voy a ser suficiente humilde y voy a servir a mi esposa, voy a servir a mis hijos. Ese impulso te va a durar 15 minutos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recordar quiénes somos, de dónde venimos, ¿te acuerdas? Tener la esperanza clara de a dónde vamos. Y entonces, en nuestra necesidad, refugiarnos en el amor de Cristo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y es su Espíritu Santo quien puede hacer la obra en nosotros para que podamos reflejar ese amor al que está al lado. Dice Pablo a los Corintios que Él ha hecho morar ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. No se trata de entonces tengo que mejorar algo. No, necesito venir a Cristo y Cristo va a hacer las cosas con una vasija de barro. Vamos a orar. Señor, tú hiciste esto. Tú abandonaste tu trono, abandonaste la gloria que te rodeaba, despojándote de todo privilegio de tu deidad y de tu poder para caminar humillado como si fueras uno de nosotros, compartiendo nuestra comida, compartiendo nuestra miseria. Y aún así te humillaste más para servir a aquellos miserables, para servirnos, Señor, necesitados, ningunos, cualquiera. Y ahora has regresado a tu trono y después de habernos amado hasta el fin, nos has encargado esta tarea. Y el día de hoy queremos reconocer que no somos capaces, que en nuestro corazón no hay ese amor, que vemos tu ejemplo y a lo mejor en nuestra mente anhelamos eso, pero en nuestro corazón no está. Y necesitamos de ti una vez más, Señor, tanto como el día que nos rescataste. Cada día necesitamos de ti, que tú laves nuestros pies para que nosotros podamos lavar a las personas que están alrededor. Reconocemos que te seguimos necesitando para poder servir a aquellos que tú amas. Haz tu obra en nosotros, Señor. Recuérdanos día con día el amor que tú nos has tenido y que ese motor de tu amor encienda un fuego en nuestro corazón que pueda incendiar a los que están alrededor de nosotros y que así tú seas glorificado. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Glorifícate como has prometido hacerlo en medio de un pueblo pecador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén.